Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos, muy buenas noches para los que están aquí en Washington, D.C. Aquí los saluda Janet Moltenius. Soy la presidenta de Casa de la Cultura El Salvador, una organización sin fines de lucro basado en Washington, D.C. No somos parte del gobierno, como todas las casas de la cultura. Somos una organización 100% voluntaria. Y nos hemos dedicado a nuestra misión, que es educar, promover y celebrar la cultura salvadoreña y salvadoreña norteamericana, tanto aquí en el área metropolitana de Washington como en El Salvador y en el mundo. Así es que es para nosotros un honor tener esta presentación que se llama Tras los Pasos de Prudencia Ayala. Esta presentación la hacemos conjuntamente con el Museo de la Palabra y de la Imagen. ¿Y por qué estamos aquí celebrando a Prudencia Ayala? Porque Prudencia Ayala fue una mujer realmente luchadora, revolucionaria en el sentido de que ella rompió con todas las reglas y se postuló para presidenta del país cuando ni siquiera había el derecho al voto a la mujer en El Salvador en los años 30. Ella también escribió, era una feminista. Y hay algo sobre su vida que a mí me interesa mucho y que sé que es algo que tiene Ana Sol Gutiérrez mucho en su corazón, es que Prudencia Ayala le tenía un amor a la Unión Centroamericana, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Quiero decirles un poquito, gracias Ana por estar con nosotros esta noche. ¿Ah? Gracias por invitarme, realmente, queridos oyentes, y especialmente estar contigo, Janet. Ay, qué gusto, Ana. Pues mira, fíjate que quería decirle al público un poquito de ti nada más, ¿ah? Porque vamos a platicar sobre esto, pero para mí, Ana Sol Gutiérrez, has hecho historia. Has hecho historia porque fuiste la primera latina electa en Maryland y además la primera salvadoreña americana elegida a servir aquí en Estados Unidos en 1990. Es decir, tú eres una punta de lanza, ¿no? Estabas abriendo camino y has sido la primera hispana legisladora en Maryland. Yo creo que no solamente que fuiste electa, sino que fuiste reelecta 4 veces. Eso es un logro, porque eso significa que estabas respondiendo a las necesidades de tu distrito, ¿verdad? Si no, no te vuelven a elegir. Entonces, quiere decir que fuiste una legisladora que comprendió la relación entre la responsabilidad de responder a las necesidades de tu distrito. ¿Verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito más de eso, pero para mí, lograste servir en los comités más importantes. De educación, de la mujer, de servicios de salud, administración pública, seguridad pública, y has tenido ese impacto. Y no solamente eso, sino que el haber estado en esa posición te lleva a la Asociación Nacional de Latinos, de legisladores latinos, y has estado en esa junta directiva. Entonces, a nivel nacional, eso te permitió a ti lanzar y tener una visión de todo Estados Unidos y conocer a todos los legisladores latinos, además de trabajar dentro del Partido Demócrata, ¿verdad? Es decir, que para comenzar, Ana, ¿por qué no empezamos ahí? Después seguimos, porque hay tantos aspectos que me encantan de tu vida y que me siento orgullosa de ti.
Así que cuéntanos cómo es que te metiste a este baile de ser una activista política. Bueno, un poco por error, sin saber leer ni escribir, como se dice aquí, porque no preparé nunca entrarme en la política, aunque la política con P minúscula es la historia del pueblo, la historia de la gente. Y yo siempre he querido saber lo que queríamos por mi pueblo y cómo estaba pasándolo mi pueblo. Bueno, retrocedamos un poco a cómo llegué a tener la capacidad de lanzarme a un cargo público, y eso creo que es parte de la educación. Aquí en este país hay la gran maravilla de una educación pública que no cuesta ni un centavo y que es de primera calidad. Y que tuve la oportunidad, la primera vez que mis padres y mi familia vino a Estados Unidos, de poder educarme en ese ambiente y luego regresar a El Salvador por pocos años, época en que mi padre, que había sido nombrado como director del Banco Mundial y del Fondo Monetario, regresó a El Salvador cuando fue llamado para ser el primer ministro de Economía. Entonces, fue entonces que el periodo más largo que he vivido yo en El Salvador fue ese periodo, y que sí, seguí con la educación bilingüe, cosa que me ha abierto las puertas. Y que es muy importante el que los que vienen acá no desperdicien ni la oportunidad de la educación que da este país y la educación bilingüe. Bueno, resumidas cuentas, estudié acá. Cuando mis padres decidieron regresarse a El Salvador, yo estaba en high school, cosa que le pregunté a mi padre que si podía quedarme aquí. ¿Y por qué? Porque primero que vi que allá no había las mismas oportunidades educativas para las mujeres como las tenía acá. Y segundo, que estaba muy interesada en la ciencia. Era lo que más me había interesado en colegio y cosa que quería seguir estudiando química. Y luego que tuve unos padres fabulosos, mi padre y mi madre con mucha visión, me entendieron y me pidieron encontrar, ya sea con un vecino a mano izquierda o a mano derecha, alguien conocido, para ver si podía quedarme con ellos. Y justamente así fue. La familia Corstar, una familia americana de North Dakota, fueron mis padres postizos durante el periodo que mis padres regresaron allá y yo fui a la universidad. Bueno, esto lo digo porque me dio la base el estudio, las ciencias, la química, y luego seguí con una maestría de ingeniería de sistemas. Me dio la base de ser profesional, de ser independiente. Y eso yo creo que para una mujer en esa época, porque ya tengo mis años encima, en esa época las mujeres no tenían tanta oportunidad, ni tenían el famoso role model, el modelo a seguir, que le abría a uno el camino, que le indicaba cómo no meter la pata, cómo no equivocarse. Y bueno, los instintos, tanto ver a mi padre y a mi madre, que eran excelentes role models para mí de seres humanos, siempre interesados en el bienestar del prójimo, en la manera de que uno les podía ayudar. Porque quizás la lección más profunda de mi padre es que mucho le
la suerte le atrae a uno, pero uno está obligado a darlo de regreso a otros. Y es como decir, yo siempre digo, entre más el privilegio, más la responsabilidad. No, es decir, todos, a pesar de que ciertamente son logros personales, el estudiar, pero el haber tenido esa herencia tan profunda atrás de uno, de que lo empuja al estudio, entonces tiene que servir a los demás. Claro que sí. Exactamente, esa es una obligación. El que mucho tiene sin tener que, el que nació con esa suerte, debe servir al que viene detrás. Y yo me sentí y me sigo sintiendo que que mi vida es una especie de puente. Que le puedo ayudar a los que vienen desde El Salvador acá en búsqueda de un mejor futuro para su familia. Ese puente que sirve a venir acá y a dar en la mano para que aprovechen lo que este país les ofrece. Y al mismo tiempo regresar a mi país y ponernos, ayudarnos a que nosotros también logremos ese respeto del ser humano, el respeto de un gobierno que realmente se dedica a mejorar la vida del ser humano. Ese mismo mensaje que continuamente he tratado de llevar a mis colegas a El Salvador y que he ejercido aquí en la política americana. Pero ¿sabes qué, Ana? Una cosa tú lo dijiste y hay veces nos olvidamos. Y es que pensamos que el ser bilingüe no es importante. Y tu vida ha demostrado que para poder ser efectiva en la política y tener un eco en El Salvador o del país de donde viene, y aquí mismo hay que tener esos dos idiomas. Exactamente. Y hay que tenerlos con esfuerzo. No hay que, mi padre nunca nos permitió, ni a mi hermano ni a mí, hablar en los dos idiomas al mismo tiempo, o uno o el otro. Nos obligó a tomar los cursos necesarios para saber la gramática, porque yo no he estudiado en país, en mi país. Español, claro. Entonces, realmente el esfuerzo y el amor a las lenguas. Y eso yo creo que lo tengo de parte de mi padre y también estudié en Europa, aprendí francés. Lo que el idioma le abre a uno puertas para conocer no solamente a las personas que hablan ese idioma, sino que la cultura, la música, la literatura. Bueno, la Casa de la Cultura, muy bien, ustedes saben y aman todo eso que viene a través del lenguaje y el conocer el lenguaje de la gente que lo vive todos los días, ¿no? Pero ¿sabes qué, Ana? Fíjate cómo teniendo esa buena educación, ¿cómo es que te metes a trabajar para supervisar el sistema de las escuelas en Montgomery County? ¿Cómo es que tú entras allí y cuáles eran tus metas para nuestra gente? Okay. Bueno, para serte franca, me enojó. Estuve enojada porque vi que realmente me dio rabia. Vi que el sistema escolar de Montgomery County, que es donde vivo yo, donde yo fui a las escuelas públicas y que me prepararon muy bien para seguir adelante, poder estudiar química, las ciencias, a medida que venían más y más salvadoreños, porque es un foco de salvadoreños, atrae muchos salvadoreños aquí, puesto que ya hay un buen número de salvadoreños.
vi que a medida que la guerra bombardeaban a nuestros pobres campesinos a diario, la política que ellos escogieron era escaparse y venirse para acá. Vinieron a las escuelas nuestras, porque eso sí, inmediatamente se daban cuenta que las escuelas de Montgomery eran superiores a las del distrito y los de las áreas que rodeaban acá. Pero que ese sistema que me había ofrecido a mí tanto no les ofrecía a ellos, más que un segundo grado, una educación inferior. Entonces, me fui metiendo, no por mis hijos, porque mis hijos estaban bien, ellos estudiaban bien, estaban en los cursos que más les pedían, pero que a los niños latinos, salvadoreños, los veían de menos. Entonces me fui metiendo más con los padres, con grupo de padres minoritarios, y que vimos que tanto los latinos como los africanoamericanos estaban recibiendo una educación inferior. Y luego se abrió, aquí es electa la Junta de Educación, abrió un espacio, 4 espacios, que fue un logro bastante grande, que renovamos el punto de vista de la educación en 1990. Me eligieron a mí y a 3 de mis colegas, y entramos con una fuerza realmente con un sentido de reforma, porque veíamos la injusticia que se vivía en un condado donde el presupuesto escolar es mucho más grande y sigue siendo más grande que el de El Salvador y el país entero. 2 billones de dólares. Manejábamos una cantidad de dinero bastante fuerte, y en esa cantidad de dinero realmente tenía que servirse a todos. Entonces entré a la Junta de Educación, y ahí estuve, me reeligieron 8 años. Al mismo tiempo, uno nunca puede vivir con el dinero de un puesto público. Yo tenía que trabajar, trabajaba para la NASA en Goddard, y luego me nombró el presidente Clinton a ser parte de su gabinete en el Departamento de Transporte, cosa que yo no busqué, pero que realmente me sorprendió muchísimo que me escogiera a mí como mujer y como ingeniero. En esa época tampoco no habían muchas personas, muchas mujeres en el espacio STEM, como lo conocemos, que es la ciencia y la tecnología. Y esa manera pude balancear tanto el servicio a nivel nacional, que me abrió los ojos de lo que es un programa nacional, y también la educación local. Llegó un momento en que veo que muchas de las decisiones se estaban haciendo a nivel estatal. Eso no se entiende mucho si no conoce el gobierno, la manera de gobernarse aquí en Estados Unidos, que es a 3 niveles. El gobierno federal, que es el presidente, pero a donde más leyes y más impacto sobre las vidas se tiene es a nivel estatal. Es un grupo de estados, los Estados Unidos. Y entonces a nivel estatal es donde más y más se va decidiendo sobre la educación local. El tercer nivel de gobierno es el local, el que es el condado, que es mucho, mucho más pequeño y no tiene que aplicarse las decisiones a nivel estatal. El presupuesto anual se hace estatal, el transporte, la educación, el medio ambiente, la salud,
la salud pública. Todo ese tipo de decisiones que nos afectan tanto se hacen a nivel estatal. Y eso fue lo que me atrajo, lo que me hizo lanzarme. La primera vez que me lancé, en 1998, no gané, no había escaño abierto, todo estaba cerrado por los que ocupaban ya los puestos ahí. Pero 2 años después se abrieron otros y entonces fue electa. Donde fui, tuve la oportunidad de ser electa 4 veces, como tú bien dices, 16 años, y logré conocer, especialmente porque estaba en el comité del presupuesto, el gasto público, las decisiones que se hacen para el bienestar de las personas que viven ahí. Entonces, fue allí donde realmente aprendí mucho, puesto que mi preparación era puramente técnica, pero sí tenía la disciplina de ir aprendiendo y me encantan los números. Entonces fue bastante, digamos, compatible el entrarme en el presupuesto. Un comité que aunque es muy poderoso, no mucha gente lo busca, puesto que dicen que lo hacen trabajar a uno enormemente. Bueno, pero fíjate que eso te dio la oportunidad, Ana, de poder ver cómo se tiene que luchar para conseguir fondos específicos para servir las verdaderas necesidades del pueblo. ¿Qué salud, qué transporte, qué educación, qué servicios públicos, qué apoyo a los huérfanos? Es decir, que allí viste el proceso, ¿no? Sí, tanto el proceso como la inequidad, la desigualdad que existe en la toma de decisiones y en el gasto público. No es nada fácil el representar a una minoría, a personas que no tienen documentos, aunque mi representación era de todo mi condado de Montgomery. Obviamente el ser la primera latina y el tener ese vínculo muy cercano al pueblo centroamericano, salvadoreño, que vive acá en Maryland, me dio otro enfoque y hasta cierto punto un reconocimiento que los otros no tenían la experticia en este ámbito de la cultura latina. Y las necesidades, por ejemplo, casi todos los estados en Estados Unidos le quitaron la licencia de manejar a las personas que no podían comprobar que eran ciudadanos americanos. Cosa que antes de eso, la ciudadanía, el papeleo, la documentación no importaba. Lo importante era que tuviera una licencia acá, aprendiera las reglas y que la siguiera. Pero dentro de poco a poco, todos los estados fueron pasando leyes en el cual les prohibían a aquellos que no tenían documentos a tener licencia, menos Maryland. En Maryland nos dedicamos, no pasamos la ley, pero nos dedicamos a frenar a que pasaran una ley que quitaran acceso a las licencias a la gente. ¿Pero por qué? Porque veía la gran necesidad que la gente tiene de poder manejar legalmente, llevar a sus hijos al médico, a la escuela, ir de compras, ir al trabajo. Y cosa que fue mi primera batalla. Durante muchos años batallamos para que se mantuvieran las licencias de manejar. Y eso un poco lo menciono como símbolo de lo que se puede hacer teniendo una persona en el poder decisivo que puede influenciar y que puede convencer a la gente de la gran necesidad. Y los convencí de que era en su propio interés el que la gente sacara licencia
fuera legalmente otorgado la licencia y que entonces en caso de que hubiera algún accidente, alguna cosa, se tuviera identificación de esas personas. Y creo que lo vieron que era de su propio interés público, la seguridad pública, el otorgar las licencias y por eso se ha mantenido. Bueno, para mí fue un gran logro, Ana, porque eso le dio y le permitió a la comunidad salvadoreña poder seguir trabajando y enviando todas esas remesas que se debe al trabajo de nuestra gente, ¿no? Pero yo creo que también el ver las necesidades de la falta de papeles, ¿verdad? Hizo, te están llamando ahí, hizo que te involucraras mucho más en hacer la representación de los jóvenes que le dicen aquí los soñadores y también el involucrarte en el TPS. Cuéntanos cómo fue ese involucramiento. Bueno, hasta cierto público es igual la historia porque empezó con las licencias. El TPS tiene la gran ventaja sobre todos los otros que tienen un permiso de trabajo. Entonces era más importante el mantener ese permiso de trabajo que les otorgan no solamente una licencia común, sino que la licencia comercial que les permite manejar un camión que es, bajo el reglamento no estatal, sino que federal, que les permite tener un trabajo que realmente rinde más y llegué a conocer a muchos salvadoreños que tienen 3, 4, 5 camiones de esos enormes y que toda su vida, su empresa es basada en tener ese tipo de permiso de trabajo. Pero ¿qué pasa con el TPS? Que cada 18 meses se veían que era el fin del mundo, porque había la posibilidad de que se le diera fin a ese permiso. Bajo los gobiernos de Clinton, de Obama, de Bush, realmente fueron renovados y no había esa expectativa, cosa que empezamos a trabajar porque ya habían comprobado que eran unos ciudadanos modelos. Aunque no eran ciudadanos, realmente pagaban sus taxes, tenían su trabajo, compraban su casa y tenían su familia acá. Y pasaron los años desde el 2001 en el cual no se podía estar cada 18 meses renovando ese permiso en un limbo sin no parar. Entonces empezamos un cabildeo desde hace quizás unos 20 años para la residencia permanente. Y para eso reunimos a los TPS, los organizamos para hacer un cabildeo. Cabildeo quiere decir influenciar la política con aquellos que tienen el poder decisivo sobre el TPS. Y entonces nos reuníamos en el consulado salvadoreño, a donde fuese posible, para aprender a cómo ser efectivos en el cabildeo. Cosas que ellos nunca habían soñado, pero era tan importante que se diera a conocer el éxito que habían tenido todas estas personas en trabajar duramente, en formar esa familia acá y en luchar para la residencia permanente. Se lo habían ganado. Entonces, que contaran su historia. Y que no fueran 3 letras, no más cada 18 meses que el presidente otorgaba el permiso, sino que sabíamos que el único cambio que iba a ser efectivo iba a ser a través de una decisión del Congreso. Pero ¿sabes qué, Ana? Lo interesante aquí es cómo tú
habiendo sido y siendo una de las políticas, una de las mujeres representantes, tú sabías qué es lo que impacta a los legisladores. Es decir, pudiste enseñarle a nuestra gente porque tú estabas en esa posición. Entonces podía ver las cosas de los dos lados. Yo creo que es importante ver la importancia de tener legisladoras como tú adentro para que uno aprenda afuera cómo puede ser más efectivo su cabildeo. Bueno, tú mencionaste algo que realmente eh, nos abrió las puertas. El ser parte de NALEO y al haber hecho cabildeo sobre tanta otra cosa, no solo TPS, pero la educación a nivel nacional, la salud, eso me hizo conocer a mucha de la gente que tiene ese poder de decisión. Y tengo muchos amigos en el Congreso, cosa que cuando se llama a pedir una cita para hablar con el mero mero, te abren las puertas, saben quién es él. Eso es el poder político que se puede ganar a través del servicio público, a través de ser electa a un cargo. Y que desgraciadamente todavía somos el grupo, después de los mexicanos y los puertorriqueños, de mayor número, los salvadoreños en este país, pero no hemos traducido nuestros números todavía a un poder político que tenga el impacto. Porque el cabildeo es una parte de poder tener esa influencia en las personas que son electas. Y no hay cosa que ellos respondan más que a su elección. Entonces hay que conocerlos, hay que saber quién lo representa uno en el Congreso, hay que saber dónde vive, en qué estado, en qué condado, en qué distrito legislativo. Y no es nada fácil porque lo hacen complicado a propósito. Bueno, también sabes que, Ana, yo creo que lo que tú también nos estás enseñando es cómo se va de estar representando a nivel de las escuelas en un condado, luego a nivel estatal, eso le permite tener una visión nacional. Y eso es una manera en que la gente llega a tener más y más poder político para poder lanzarse a nivel nacional. ¿Verdad? Entonces, es un proceso, va aprendiendo, no es que va de 0 a 100. ¿Verdad? Entonces, dinos un poquito de cómo aquí en Estados Unidos las mujeres pueden involucrarse en la acción política. Cuéntanos. Bueno, hay que tener ganas y el coraje de hacerlo, no más. Quizás ahora es más fácil para las mujeres que cuando me lancé en el 90, cosa que no estaban acostumbrados a que las mujeres se lanzaran en la política. Es un ámbito dominado por los hombres, como casi todo ha sido históricamente. Y tanto el tiempo que pasé en la ciencia y tecnología, NASA, también un grupo dominado por hombres, me dio la fuerza y la experiencia de cómo no sentirme menos, no auto bajarme a mí, sino que un poco el tener las ganas, el coraje de pararme y decir lo que tenía que decir. Eso quizás es representativo de una habilidad que todas las mujeres tenemos que desarrollar, puesto que no nacemos con esa capacidad, ni la sociedad misma nos quiere mantener en nuestro lugar.
calladitas y no, no. Entonces, yo creo que sí, hay que tomar las fuerzas desde empezar a hablar fuerte. Ves que me invitan a los colegios y tengo oportunidad de hablar en las aulas, le digo a las chicas que aprendan a hablar fuerte y que no se dejen callar, porque desde ahí empieza. Así es. Fíjate que por eso es que ha sido reconocida como entre las 100 mujeres latinas más influyentes en Estados Unidos 2 veces. Además, tanto en el 2006 como en el 2010. Y eso también yo creo que el tener una voz salvadoreña aquí, ¿no? Es tan importante una voz de mujer salvadoreña, ¿no? Yo creo que no es así nomás, sino que, como dices tú, hay que saber hablar fuerte, saber lo que uno tiene que decir, y has tenido una carrera no solamente en la parte técnica, porque has sido exitosa en tu carrera profesional, ¿verdad? Yo creo que no cualquiera entra a trabajar en la NASA, por ejemplo, y en esas consultoras grandes que ahora van a Marte y a la Luna, etcétera. Es decir, que es importante ver que primero uno tiene que tener una educación sólida. Prepararse, estar bien preparado, tener la capacidad porque no se puede engañar a la gente. Hay que estar bien preparado y saber lo que está haciendo. Claro. Pero además hay que tomar ese paso de independencia, porque yo me acuerdo que muchas veces, esto lo cuento regularmente, me preguntan, usted, señora Gutiérrez, Sol, ha sido discriminada como latina durante su vida. Y les digo, no, como latina no me he sentido discriminada, pero como mujer casi todos los días de mi vida. Creo que la presión antifeminista, antimujer, es mucho más dañina. Bueno, que hemos visto el racismo en este país a todo meter con este último presidente, pero anteriormente no era tan palpable el racismo aquí como era ese espíritu antifeminista, que de un solo se entraba a una reunión y le pidieran que a la mujer que hiciera café. No, cosa que no se le preguntaba a ningún hombre. Yo creo que eso no se debe aceptar, sino que hay que saber contestarlo y contestarlo fuertemente para esa lección le sirva al hombre, al grupo, de una manera que eso no lo vuelvan a repetir con otras mujeres. Por eso es que pensé tanto en ti cuando pensé en Prudencia Ayala, porque Prudencia Ayala la vilipendiaron en los periódicos, le dijeron de lo que se iba a morir y ella seguía adelante y daba sus discursos y escribía sus periódicos feministas, ¿me entiendes? Es decir, que lo que significa cómo uno va forjándose y tiene ejemplos que voltear a ver, y que tenemos ejemplos salvadoreños, que te tenemos a ti aquí, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que te vean. Mira, fíjate que hay una serie de comentarios. Ya. Ajá. Entonces, y después seguimos. Okay. Leila Ocampo de Rivera y Emilia Bermúdez y otras 3 personas más te están viendo todas juntas, ¿verdad? También Beatriz Mesa, Ana María Delgado, Heckler Quevedo dice, ¿existe una organización que ayude a los salvadoreños para participar en los gobiernos locales? Te preguntan. No una organización en sí. Primeramente, no somos muy buenos para organizarnos.
Y no somos muy buenos en pensar en liderazgo y en una academia de liderazgo y especialmente cómo les podemos ayudar a la gente joven. Somos muy buenos para todo lo que tiene que ver con nuestra familia o con nuestra religión o con nuestra vida separada, pero no tenemos ese concepto cívico de formarnos en un grupo y que el grupo en sí sirva como una brecha, como una oportunidad, que obviamente es falta de recursos el poder contratar a alguien que demuestre y que enseñe el liderazgo, cosa que los otros grupos lo hacen. Para las mujeres hay grupos que dan liderazgo para las mujeres, clases de liderazgo y también para los africanos americanos. Ojalá que como latinos tuviéramos una conciencia mayor, más grande del poder, de la falta que nos hace ese poder para poder influenciar. Y que eso no va a caer del cielo. No de repente la gente se va a dar cuenta de que tienen que darnos una mano y ayudar. No, hay que ganársela, hay que pelearlo. Quizás parte de mis sueños no realizados a esta edad es que no quisiera que hubieran 20 Ana Sols detrás de mí. Que hubieran 20 salvadoreñas o salvadoreños mismos que hayan entrado en la política, que hayan entrado al servicio público, que estén en gobierno y que estén preparándose para aquella oportunidad que va tarde o temprano llega la oportunidad en que se puedan lanzar, que aprendan, que se metan en campañas de otra persona, que aprendan el treque-meneque de cómo llevar a cabo de una campaña, porque no es fácil, de cómo recaudar fondos. Todo eso deberíamos de poder pensar en crear esa academia de liderazgo para latinos. A ver. ¿Sabes quién está con nosotros esta noche? Alguien que sabe personalmente lo que es estar en el servicio público. Walter Tejada está con nosotros. Dice, aquí lo saluda Walter Tejada. Y qué gusto es siempre escuchar a Ana Sol. Me alegra mucho que la Casa de la Cultura El Salvador siga adelante. Gracias por toda la directiva y en ti en particular y a todos los esfuerzos importantes en este proyecto, me está diciendo a mí. Walter es una persona de esas, es una de las pocas personas, pero él sigue, es bastante más joven que yo y él tiene planes para seguir con él. Hicimos el grupo de salvadoreños con Biden, que ayudamos y ayudamos mucho para sacar el voto salvadoreño y el voto latino a favor de Biden, y ahora se ha realizado y esperamos que hayan latinos nombrados, que ya sabemos en educación ha nombrado que es tan importante para nosotros y también a Mallorcas en la parte de migración. Entonces quiero ver que tengamos congresistas que hablen por nosotros, y ya tenemos a alguien de origen guatemalteco allí. Torres, esa. Sí, Torres, que está en el Congreso, pero con esa visión también me lancé yo para el Congreso, cosa que no se dio, pero que poco a poco vayamos teniendo diferentes espacios de poder, esa presencia salvadoreña. Mira, fíjate que yo creo que Walter le ha ayudado a varias mujeres a entrar a ser representantes en Virginia, que es un estado bastante conservador, y se logró que varias mujeres más liberales entraran a ser representantes. Y es decir, es así, ¿no? Uno tiene que
saber de agarrarse del palo que está adelante, ¿verdad? No, y ahí mismo, solo para hacerte eco, la diferencia que ha sido que cambie Virginia de un estado conservador, republicano, ahora tiene mayoría demócrata en ambas, el Senado y en la Cámara Baja, y lo que han hecho para cambiar radicalmente ese estado, que era muy, muy conservador, y donde más los felicito del cambio que acaban de hacer, es de quitar la pena de muerte. Era donde más personas los mataban, los ponían en el castigo de pena de muerte en todos los Estados Unidos. Ahora está prohibido, prohibido. Cosa que eso lo hace el estar en el Estado, la Asamblea Legislativa del Estado y teniendo el liderazgo y las ganas de querer cambiar las cosas. Y sí se puede. Así es, así es. Yo creo que si no se prueba y no se tiene un equipo, porque el concepto es como también, Ana, sería bueno que hables de cómo uno tiene que hacer alianzas con otros. Que esto, en el poder está la fuerza, pero hay que hacer esas alianzas. Y no tampoco pensar en estamos viviendo momentos donde ha habido una división muy fuerte partidaria, ¿no? Y muy virulenta. Entonces, eso no permite llegar a transar, a encontrar puntos de convergencia. Háblanos de cómo el ambiente mismo político ha cambiado los últimos años. Bueno, no ha cambiado suficiente a mi manera de pensar. Todavía, al contrario, se ha hecho más y más tenaz la diferencia y la falta de diálogo entre opiniones divergentes. Créanme, no se puede hacer nada solo. Se tiene que ir trabajando con otros y saber contar, porque uno necesita tener la mayoría de votos y un voto más que los demás. Entonces, el ir viendo quiénes se le están interesados, quiénes están afectados por esa propuesta, porque no todos es homogéneo, ¿no? Sino que cada grupo tiene su interés propio. Entonces, ir haciéndose conocido, respetado, el tener esa confianza en los diferentes grupos que ya están formados. La política, desgraciadamente, ya está con intereses creados en diferentes espacios. Y eso hay que aprendérselo, hay que saber leerlo y poder trabajar dentro de ese ambiente. No es fácil. No es fácil, porque no dice, fácil. Aquí tienes una pregunta de Walter, dice, hay muchas personas que se preguntan si pudieran y quisieran participar en la política aquí en Estados Unidos. ¿Qué les recomiendas a ellos o ellas deberían hacer para prepararse y poder hacerlo? ¿Cuáles son tus recomendaciones más importantes? Justamente esa palabra, prepararse. ¿Y cómo? Hay que conocer el sistema. No se agarra un libro, un flyer y se aprende, sino que hay que aprender cómo funcionan las cosas. Primero, ¿qué es la estructura de gobierno? ¿Cómo está organizado este gobierno? Tanto a nivel federal como a nivel estatal como a nivel local. ¿Quién es quién? Y luego hay tanta oportunidad de hacer servicio voluntario público. Hay muchas comisiones que lo que a uno le interesan los perros. Bueno, hay una comisión que está encargada del bienestar de los perros. Entonces, sirve ahí. Aprende
a dialogar, a saber cómo esas decisiones que se toman en el grupo pueden llevarse a cabo en el grupo más grande. Trabajar en una campaña es importantísimo para saber cómo recaudar fondos, cómo saber quiénes son los votantes que viven en su lugar, saber contar, saber el presupuesto de cómo se va a llevar a cabo la campaña. Y luego el llevar la operación de esa campaña. Eso es importante, además que uno se hace amigos, conoce muy bien las personalidades tanto de aquel candidato como las personas que están trabajando para ello. Y darse a conocer uno mismo por su buen trabajo. Si se va a meter en una comisión, y les recomiendo que escojan la comisión que les gusta, pero que trabajen duro, que se hagan conocer como una persona capaz y que puede llevar adelante el propósito que ha escogido. Yo creo que todo eso va preparando a las personas y sobre todo que se hace amistades dentro del ámbito político. Que el momento que llegue la oportunidad, lo vean a uno como capaz de llenar ese papel. Y no empezar arriba. No me voy a lanzar para presidente, pero empezar donde uno puede hacer una diferencia. Excelente lugar de empezar son las escuelas si tiene hijos, porque sus hijos definitivamente van a beneficiarse de la participación de los padres. Y los padres dentro de las escuelas, aprendiendo cómo funciona el sistema escolar, se van a ir haciendo amigos, padres, que juntos pueden tener una influencia enorme en el bienestar de los hijos, en hacer los cambios necesarios. Así es que como primer paso, especialmente aquellos que tengan niños, que se metan en las juntas de educación, las juntas en cada escuela tienen un PTA, y que ahí no se queden callados, no vayan a la reunión solo para quedarse callados, sino que para hablar para el bienestar de los Pero sabes también que eso, si uno de padre de familia va a las escuelas, a las reuniones del PTA, los hijos ven cómo ese proceso es necesario, la participación activa, es decir, ser un modelo para los demás. Mira, Madeleine Inverton está con nosotros. ¡Alala! Está Manuel Barrera Ibarra, Mildred Rivaldonis, Julio Palacios, Ana María Delgado, por supuesto. Jackie Reyes está con nosotros. Ana Sol, una gran persona, un orgullo salvadoreño, dice Salvador Martínez. Vladimir Monge dice, existe la iniciativa de hacer un memorial para Prudencia Ayala que incluya una estatua en la plaza de El Salvador. ¿Cómo creen que podemos apoyar este esfuerzo? ¿Quién más podría ayudar? Bueno, yo creo que sí, es un símbolo de la mujer, el valor de la mujer salvadoreña. Yo creo que yo estaría detrás de ese movimiento. A ver, es una oportunidad de liderazgo de la persona que se le ocurrió. Así es que aquí le están tirando la pelota de nuevo a quien se le ocurrió, ¿verdad? Aquí Emilia Bermúdez dice, felicitaciones a mis dos ex compañeras de la escuela americana. Gracias a Janet por haber abierto el espacio cultural y a Ana Emma por su importante disertación y su liderazgo que podemos tener a una mujer en la vida pública. Wow, me encantaría volver a saber más de ellas. Y ya que me llama Ana Emma, quiere decir que es de un pasado muy lejano. También está Josefina Marenco, Chomingo Rivas, dice Salvador Martínez, excelente mujer salvadoreña, nos sentimos orgullosos.
Y te preguntan, ¿y cuál es su escritora favorita? Wow. Esa no es así nomás, ¿ah? Bueno, 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 fíjate, yo creo que tú no tuviste, fíjate que eso es una de las razones por las cuales Federico Talavera también nos está viendo. Una de las razones por las cuales tenemos la Casa de la Cultura, Ana, es que conocemos la lengua, pero no conocemos la parte literaria, nuestras heroínas y nuestros héroes en la literatura. Es decir, sentimos que no hemos aprendido, como dijiste tú, a leer en español aquí en Estados Unidos. sí, sí, sí. Entonces, a sentirle el gusto a Sí, leer en español, ¿verdad? Porque así. también es un aprendizaje. Y en ese sentido, quería preguntarte, eh, ¿se ha logrado en Montgomery County desarrollar escuelas bilingües de educación bilingüe? Bueno, desgraciadamente una escuela bilingüe que se enfoque en la educación de nuestra gente no es, es un concepto que sí se ha logrado, pero de forma extracurricular, ya sea después de colegio o el día sábado. Había la escuela del sábado en la cual se fortalecían serían los conocimientos. Pero no, los programas bilingües que sí existen como parte de la escuela, desgraciadamente no se excluyen porque creen que nosotros al conocer el idioma español vamos a darle complejo a aquellos estudiantes que no saben todavía el español. Entonces tenemos programas bilingües en inglés y chino, inglés y español, inglés y el francés, pero generalmente es para son muy exclusivos y son difíciles de entrar. Aquí en mi vecindad hay uno muy bien conocido que es lotería y que los padres tienen que aplicar a estar en esa lotería, cosa que están al lado de unos apartamentos donde hay mucho latino, pero los latinos no entran en ese programa. Vienen de afuera los estudiantes porque es reconocido mundialmente que el ser bilingüe le da a uno una capacidad de aprendizaje mayor que aquella persona que es monolingüe, que solo habla un idioma. Pero para contestar la pregunta, quizás debo confesar que no regularmente leo en español, sino que en inglés. Y soy todavía muy didáctica, siempre leo libros, ya sea de técnicos o que me ayudan en mi profesión. Pero sí, últimamente he estado leyendo, puesto que siempre tuve un sueño de dar un curso universitario y es un curso sobre la política de migración de este país y lo que ha sido desde que se inició este país, un país racista. Entonces, he leído mucha historia de este país y movimientos en este país que no se enseñan en las escuelas y que profundamente han dañado el alma de este país con su racismo. Bueno, tomen mi curso en American University, pero que sí muestra a través de tratados con los indios, con africanos americanos, la guerra civil, de ahí los 20, que es un periodo muy racista de este país, una ley. Woodrow Wilson también era un Woodrow Wilson era la época espantosamente racista.
racista, el blanco, la supremacía blanca, como que ser miembro del Ku Klux Klan era honorífico. En los desfiles desfilaban de una manera abierta, pero las leyes que se hicieron en ese entonces, las oportunidades que no tenía alguien que no fuese blanco. Cosa que es impresionante, porque aún ahora se está dando a conocer la misma historia que este país ha forjado y que muchos no la conocen. Pues eso me mantiene bastante ocupada en mi lectura, pero quizás la escritora favorita es Claribel Alegría, que escribió los cuentos de infancia y que justamente en Armenia tengo, hoy tengo una casa ahí que heredé de mi padre, es una casa vieja, donde en la juventud de Claribel, ella también vivió ahí y fue cuando escribió los cuentos de infancia. Entonces, por razones personales, lo tengo al lado de mi cama y regularmente cuando no me puedo dormir, ella me acompaña en mis sueños. Bien. Bueno, mira, Ana, te digo, para nosotros en la Casa de la Cultura, tenerte aquí y darte tu puesto como una líder, como alguien que es una punta de lanza, que nos ha abierto las posibilidades, que nos ha representado de una manera tan honorable, tan fuerte, tan eficaz. Ha sido un verdadero honor y bueno, te agradecemos que hayas tomado este tiempo de estar con nosotros y agradecemos a toda la audiencia por acompañarnos y sigan compartiendo con todas sus amistades la grabación de Facebook, ¿verdad? Para que otras niñas, otras jóvenes tengan la oportunidad de tener una mentora, una líder que nos está dando ideas de cómo tenemos que salir adelante. Y ahora para ti las palabras de despedida. Bueno, no te imaginas lo contenta que me has hecho con esta invitación y especialmente esas palabras tanto de ti como de amigos que recuerdan de que he sido joven, ahora que he sido acá. Walter, una vez los dos hemos tenido el sueño de organizar a los salvadoreños y que esto sea un llamado a aquellos que están viendo de que hagamos el esfuerzo de organizarnos mejor, de mantenernos en comunicación. Y como soy ingeniera de sistemas, siempre he pensado en una base de datos que con un pulseo del dedo sepamos la dirección, el teléfono de dónde están y poderle mandar un mensaje a los salvadoreños. Pero bueno, ya que no existe todavía eso, seguiremos con este tipo de programa, este acercamiento, este recuerdo cariñoso que les mando a ustedes y que siempre he tenido en mi corazón para mi pueblo salvadoreño y especialmente a ti, Janet, por tu gentileza de siempre y el cariño de siempre. Buenas noches y muchas gracias por invitarme y que se repita. Repita, muy buenas noches a todos y que se repita. Nos vemos el próximo mes en Tras los Pasos de Prudencia Ayala. Muy amable, buenas noches. Gracias, Ana. Buenas noches. Bye, bye. Bye, bye.